¿Alguna vez has sentido que el valor de una persona se mide por la ropa que viste? Javier, con su uniforme de trabajo limpio pero gastado, se sentía como una sombra en el hangar de lujo, un universo de jets privados y hombres con trajes caros que valían más que su casa en Iztapalapa. Había llegado allí convocado por el abogado de la señora Elena, la única persona que vio más allá de su humilde oficio. Nadie imaginaba que ese hombre invisible estaba a punto de heredar el cielo entero. El aire en el hangar de Toluca era frío, olía a poder y a un dinero que él jamás había conocido, un mundo que chocaba brutalmente con el recuerdo cálido de su patrona. Un grupo de ejecutivos lo miraba con desdén, sus relojes de oro brillando con arrogancia mientras murmuraban burlas en inglés. Javier solo apretó en su bolsillo un pequeño objeto que ella le regaló, un ancla en medio de la tormenta de desprecio que se avecinaba. Lo que ellos no sabían es que su destino ya estaba sellado por una promesa. El luto pesaba más que cualquier humillación. El ruido de los motores y las risas soberbias era un eco lejano comparado con el silencio que la muerte de la señora Elena había dejado en su vida. Él no veía el lujo, solo sentía la ausencia. Estaba allí para cumplir una última voluntad, un acto final de lealtad que pondría a prueba la soberbia de todos los presentes. En ese preciso instante, el abogado apareció y el mundo estaba a punto de ponerse de cabeza. Antes de seguir, dime, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte esta historia con tu familia. Javier no recordaba a la señora Elena como una millonaria, sino como la mujer que compartía con él el silencio de su enorme mansión en Lomas de Chapultepec. Ella le hablaba de libros y jardines, nunca de dinero. Su único sueño frustrado era no haber podido aliviar la tristeza que se escondía en los ojos de ella durante sus últimos días. Esa culpa era una espina clavada en su corazón, un peso mayor que una vida entera de trabajo duro. Su pequeño departamento en Nezahualcóyotl era su santuario, un refugio de paredes limpias y muebles sencillos que ahora se sentía inmenso y vacío. El aroma a café de olla que solía reconfortarlo por las mañanas, hoy solo acentuaba su soledad. Cada objeto, desde el sillón gastado hasta la única foto de su difunta esposa, era un testigo mudo de una vida vivida en los márgenes, una existencia digna pero invisible para el resto del mundo. En el hangar, los ejecutivos vestían trajes de marca y hablaban de inversiones millonarias, un lenguaje de otro planeta. Javier, en cambio, aferraba en su mano el pequeño pájaro de madera que la señora Elena le había tallado años atrás. Sus alas despintadas y su madera pulida por el tacto constante contrastaban con el brillo frío y perfecto de los jets. Ese modesto objeto era un tesoro que contenía el verdadero valor de su lealtad. La llamada del abogado había sido un relámpago en su rutina de duelo, sembrando una confusión que lo hacía sentir aún más vulnerable. ¿Por qué él? ¿Qué secreto o deuda podría justificar su presencia en un lugar como ese, rodeado de tiburones? Se preguntaba si merecía algo más que una vida de servicio, un dilema que lo atormentaba mientras esperaba la revelación que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba basada en una mentira? El momento de la fractura llegó sin previo aviso. Javier, caminando lentamente por el hangar, se detuvo frente al jet más imponente, una maravilla de la ingeniería que parecía un depredador dormido. Fue entonces cuando una voz cortante, cargada de arrogancia, lo interceptó. Era el señor Harrison, un empresario estadounidense cuyo traje italiano costaba más de lo que Javier ganaba en un año. Su sonrisa era una navaja, y sus ojos lo recorrían con desprecio evidente. «Oye, amigo, creo que te perdiste. La entrada del servicio de catering está por atrás», dijo Harrison en un español burlón y mal pronunciado. Las risas de sus colegas estallaron, un eco cruel que rebotó en las paredes metálicas del hangar, amplificando la humillación. Otro añadió: «¿O vienes a darle una última pulida a esta belleza antes de que la volemos a Las Vegas?» Cada palabra era un golpe, un recordatorio brutal de su supuesta inferioridad. Javier no respondió. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero por dentro, una tempestad de dolor y rabia contenida se desataba.
Apretó con fuerza el pajarito de madera en su bolsillo, sintiendo la textura familiar contra su piel como un ancla en medio del insulto. Su silencio digno descolocó a los ejecutivos, creando una tensión insoportable en el aire. Justo en ese instante, el abogado carraspeó detrás de ellos, listo para desatar la verdad y cambiar las reglas del juego. El licenciado Morales, ignorando por completo al señor Harrison, se dirigió a Javier con un respeto que desarmó a todos. Señor Javier, gracias por venir. Lamento profundamente su pérdida. La señora Elena lo estimaba inmensamente, más de lo que nadie aquí puede imaginar. Esta simple frase, cargada de una formalidad inesperada, fue la primera fisura en el muro de arrogancia de los ejecutivos, quienes intercambiaron miradas de total desconcierto. Impaciente, Harrison intervino con brusquedad. ¿Podemos acelerar esto? Tengo un negocio que cerrar en Monterrey, y este no es mi único jet. Lo que sea que este hombre deba firmar, que lo haga rápido y se marche. Su tono era el de un rey ordenando a un sirviente, incapaz de concebir un mundo donde el tiempo de un barrendero pudiera tener algún valor. Su prepotencia solo sirvió para afilar la tensión en el ambiente. Sin inmutarse, el licenciado Morales abrió un elegante portafolio de cuero. El testamento de la señora Elena Garza es muy específico, señor Harrison, y le aseguro que cada palabra aquí es más importante que su agenda, respondió con una frialdad cortante que silenció al empresario. Por primera vez, una semilla de duda germinó en la mente de los ejecutivos. La certeza de su poder comenzaba a tambalearse peligrosamente frente a ellos. ¿Qué estaba sucediendo realmente? El abogado comenzó a leer las primeras cláusulas, donaciones generosas a museos y orfanatos de la Ciudad de México. Javier escuchaba en silencio, cada palabra un eco de la bondad de Elena. Para él, no era un acto legal, sino una última conversación, una despedida. No pensaba en el dinero, sino en el inmenso honor de ser el único testigo del verdadero corazón de la mujer que le había dado su confianza absoluta. Luego, la lectura tomó un giro inesperado. Dejo mi colección de primeras ediciones de Sor Juana Inés de la Cruz a la única persona que entendió mi amor por la poesía silenciosa y me acompañó en tardes de lectura. Los ejecutivos se miraron, buscando con la vista a algún pariente lejano. Jamás se les ocurrió posar sus ojos sobre Javier, el hombre que recordaba el temblor en la voz de Elena al recitar esos versos. Harrison soltó una carcajada. ¿Poesía? ¿En serio? Vaya al grano, Morales. ¿Quién se queda con el control de la empresa? Eso es lo que importa, el poder real, no unos libros viejos. Su codicia brutal chocaba con la delicadeza del legado de Elena, revelando la profunda grieta entre su mundo materialista y el universo de lealtad y afecto que Javier había compartido con su patrona. La verdadera batalla apenas comenzaba a librarse. La voz del abogado se mantuvo firme. Además, lego una pensión vitalicia y una propiedad en Coyoacán a una persona cuyo nombre mantuve en secreto por décadas, alguien a quien solo mi más leal mensajero conocía. Al oír mensajero, el corazón de Javier se detuvo. Recordó los viajes discretos a un barrio humilde, los sobres que entregaba sin hacer preguntas. Un secreto que juró llevarse a la tumba ahora salía a la luz. Finalmente, el licenciado Morales hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de los ejecutivos antes de fijar sus ojos en Javier. Y ahora, la cláusula principal, concerniente a la totalidad de mis bienes, incluyendo esta flota de jets y el control mayoritario de Industrias Garza. El silencio en el hangar se volvió denso, pesado, cargado de una expectativa insoportable. La revelación estaba en la punta de su lengua, una bomba a punto de estallar. Con una calma devastadora, el licenciado Morales miró a Javier y pronunció las palabras que hicieron implosionar el universo de los presentes. Los lego en su totalidad, sin condiciones, a mi más leal amigo y guardián de mi alma, el señor Javier Ramírez. El nombre resonó en el hangar como una sentencia. Harrison, pálido y con los ojos desorbitados, solo pudo soltar un grito ahogado. El hombre que habían humillado era ahora el dueño de todo, pero la verdadera revelación
El verdadero tesoro no era el dinero. La señora Elena nunca olvidó sus orígenes humildes, continuó el abogado. Y Javier no era su barrendero, era su puente con ese pasado. Durante 30 años, fue el mensajero secreto que llevó su ayuda y sus cartas a una hermana perdida que vivía en la pobreza, protegiendo el vínculo más sagrado de su vida. La herencia no era caridad, era una deuda de amor. Javier por fin comprendió todo. Los viajes discretos, los sobres sellados, la confianza ciega. No era un golpe de suerte, era la culminación de una vida de lealtad. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no por los millones, sino por el peso abrumador de ese honor. El pajarito de madera en su bolsillo se sintió de pronto como el cetro de un rey silencioso, el símbolo de una devoción que finalmente era reconocida ante el mundo. «Esto es un fraude, una locura», gritó Harrison, con el rostro desencajado por la furia y la incredulidad. Pero el abogado simplemente levantó una última carta, escrita a mano por Elena, sellando su destino. El poder había cambiado de manos. El hombre invisible ahora era la figura más poderosa en la sala. Si esta historia te está conmoviendo, comenta una experiencia de vida parecida. Dale a me gusta si te está gustando y no olvides suscribirte. Harrison, con el rostro descompuesto por la rabia, se abalanzó verbalmente sobre Javier. «Tú no eres nadie, un simple barrendero. Has pasado tu vida de rodillas, limpiando el polvo de nuestros zapatos. No voy a permitir que un don nadie se quede con el imperio de Elena Garza». Sus insultos eran un veneno, un último y patético intento de restablecer un orden social que acababa de ser demolido para siempre. Por primera vez, Javier lo miró directamente a los ojos sin una pizca de miedo. Su dolor por la pérdida de Elena seguía ahí, pero ahora estaba forjado en acero. Con un movimiento lento y deliberado, sacó el pajarito de madera de su bolsillo y lo colocó sobre los documentos del testamento. Ya no era una reliquia de consuelo, sino un símbolo de su poder, el verdadero legado que acababa de aceptar plenamente. Y entonces habló. Su voz, serena pero firme, resonó en el hangar con más autoridad que todos los gritos de Harrison. «Tiene razón, señor. Pasé mi vida limpiando pisos. Y aprendí algo que usted, con toda su riqueza, jamás entendió. El valor de una persona no está en lo que posee, sino en la lealtad que ofrece. La señora Elena me confió su alma, no solo su fortuna». Cada palabra fue un golpe certero a la arrogancia del empresario. Ignorando al petrificado Harrison, Javier se dirigió al abogado. «Mi primera decisión como dueño es cancelar el vuelo del señor Harrison. La empresa entrará en una auditoría completa». La señora Elena valoraba la honestidad. La justicia no fue un grito, sino una orden tranquila que selló el destino del hombre que lo había humillado. ¿Y tú? En su lugar, ¿perdonarías o buscarías justicia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para no perderte el final. Semanas después, Javier regresó al hangar. No vestía su viejo uniforme, sino ropa sencilla y digna que no lograba opacar su esencia humilde. Sus hombros, sin embargo, ya no cargaban el peso de la invisibilidad. Observaba los jets no como trofeos, sino como herramientas para continuar la verdadera misión de Elena, construir puentes entre los mundos que el dinero suele separar. Su transformación no era de clase, sino de propósito. Su primera visita no fue a una sala de juntas, sino a una pequeña y modesta casa en la colonia Doctores. Allí conoció por fin a Iselda, la hermana de Elena. Le entregó una última carta y por primera vez se presentó no como un mensajero, sino como Javier, el amigo de confianza. En los ojos de aquella anciana, reconoció la misma nobleza y la misma soledad que habitaban en la mirada de su patrona. La mansión de Lomas de Chapultepec no se convirtió en su hogar. En su lugar, la transformó en la Fundación Elena e Iselda Garza, un refugio para personas de la tercera edad sin recursos, llenando sus silenciosos salones con risas y música. Honró la memoria de su amiga, convirtiendo un espacio de soledad en un hogar vibrante, reparando el vacío que ella siempre sintió en vida. Dentro de la empresa, su primera medida fue crear un fondo de becas para los hijos de todos los empleados.
desde el personal de limpieza hasta los gerentes. Anunció que el valor de cada trabajador se mediría por su lealtad y su esfuerzo, no por el título en su puerta. La noticia generó una onda de esperanza, un cambio radical en una cultura acostumbrada a la indiferencia. ¿Y el señor Harrison? La auditoría reveló años de desfalcos y negocios turbios hechos a espaldas de Elena. Fue despojado de su cargo y enfrentó a la justicia, perdiendo no solo su poder, sino la máscara de respetabilidad que usaba. Su arrogancia se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre vacío, demostrando que la verdadera pobreza es la del espíritu. Aún así, Javier a menudo regresa a su pequeño departamento en Nezahualcóyotl. Se sienta en su viejo sillón, sosteniendo el pajarito de madera, y recuerda a la mujer que le enseñó que la riqueza no se cuenta en acciones de la bolsa, sino en momentos de confianza. Sigue siendo el mismo hombre, pero ahora sabe que su vida, lejos de ser invisible, fue la piedra angular de todo. Comprendió que el verdadero poder que había heredado no radicaba en el dinero, sino en la capacidad de ver a los demás, de validar al que es ignorado y de ofrecer dignidad como un regalo. Esa fue la última y más grande lección de Elena, un legado más valioso que cualquier imperio. Ahora su misión en la vida era convertirse en el guardián de esa enseñanza. La historia de Javier nos recuerda que un corazón leal vale más que todo el oro del mundo, y que la bondad es la única inversión que nunca pierde su valor. Él no solo heredó una fortuna, se convirtió en la prueba de que el carácter es el único bien que nadie nos puede arrebatar. Y tú, si tuvieras el poder de cambiar el mundo de alguien mañana, ¿por dónde empezarías? Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte esta historia con tu familia. Te esperamos para la próxima historia increíble.